Muy bien. El sesgo de selección. A ver, pasen la hoja. ¿Por qué ese estrés? Estamos planos, chicos, o sea, ni un chiste, nada, todo tranquilo, estamos así, porque tenemos que grabar nomás, somos una grabadora ahorita, estás en rec, no puede haber ruido, nada, tranquilo. ¿Ya? Están en rec, toda esta semana están en rec, nada más, cualquier ruido que le pongas, borra tu aprendizaje. El sesgo de selección ocurre más en qué estudios? En los casos y controles. Luego sigue las cohortes. Y al final, el que menos error tiene es el experimental. ¿Pero cuál? El verdadero. Entonces, el orden es caso, control, cohorte y experimental verdadero. Entonces, ¿quién tendrá error antes del experimental verdadero? El pseudo. Ya, entonces, sorry a todos los talks. Primero experimental falso, y luego experimental verdadero, para que esté completo el aprendizaje. Casos, cohortes, falsos, verdaderos. Ese es el orden de menos error de selección. La aleatorización, por lo tanto, elimina ¿qué sesgo? De selección y el sesgo de confusión. Esos dos sesgos. Y es el que le otorga más especificidad. Calcular el RR y el OR en una tabla tetracórica. ¿Ya? Entonces acá sí necesito que hagan un espacio en la hoja donde tengan un espacio, hagan un cuadrado. ¿Ya? En la misma hoja, no saquen otra. ¿Ya? Porque después ¿cómo van a repasar? Enfermo, sano, expuesto, no expuesto. ¿Correcto? Entonces agarramos acá la celda A, B, C, D. ¿Está bien? Entonces empezamos. Si vas a calcular el odds ratio, es productos cruzados, pero no, hay que hacer bien la fórmula. La fórmula es A entre C sobre B entre D. Esa es la fórmula. De tal forma que al final salen los productos cruzados. A por D, B por C. Ese es el odds ratio. En cambio, el riesgo relativo es la incidencia de expuestos sobre la incidencia de no expuestos. O sea, será A entre A más B sobre C entre C más D. ¿Ya? Esa es la ecuación. Odds ratio A por D, entre C por B, cruzados, porque es la división de las divisiones de opciones, y el riesgo relativo, incidencia de expuestos entre no expuestos, que es A entre A más B, entre C más D. Ojito con la celda A. Expuesto acá, enfermo arriba. Si no armas bien la tabla, todo sale mal. ¿No? Los que han visto mi resolución de ayer han visto cómo me equivoqué, ¿no es cierto? A los que han visto, ¿no es cierto? Me di cuenta, pero ¿cómo me di cuenta? Con la tabla. Por sobrado mando la clave sin la tabla y estaba cometiendo un error. Entonces, nunca se sobre. Calculen bien su tablita, tranquilos. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya hemos calculado la tabla tetracórica. Ahora sí regresamos. Los estudios que no asocian variables son los estudios descriptivos. ¿Correcto? Los estudios que no asocian ninguna variable, o sea, solo estudian una, son los descriptivos, y los tipos son reporte de caso, serie de caso y los estudios ecológicos o poblacionales. ¿Ya? El estudio entonces poblacional, su otro nombre ¿cuál es? Ecológico. Es un estudio que parte del efecto, variable dependiente, para enfermedades raras, calcule el OR, tiene un grupo control de sanos y casos enfermos y es transversal. ¿Eso qué es? Casos y controles. Ahí tienes N preguntas de examen, en solo ese enunciado. Es un estudio que parte del factor de riesgo, variable independiente, para enfermedades frecuentes, más de 10%. Calcule el RR, tiene grupo expuestos, no expuestos y es longitudinal. Ese cohortes, correcto, cohortes. ¿Ya? ¿De dónde salen los controles? De la misma población de los casos. ¿Y cuántos controles por cada caso? De 1 a 3. Puede ser 1 por cada caso, 3 por cada caso. ¿Ya está? El estudio para prevalencias o para conocer una población inicialmente es el estudio descriptivo. Para conocer, descriptivo. ¿Correcto? El diseño que tiene como unidad de estudio a otros estudios. ¿Cómo se llama ese diseño? Revisión sistemática. La revisión sistemática. ¿Correcto? Y utiliza como estadístico ¿qué? El metaanálisis.
El metaanálisis es el estadístico de prueba de una revisión sistemática. Y ahí terminaron las preguntas más importantes de epidemiología, las de diseño. ¿Ya, chicos? Desde donde arrancó el asterisco hasta acá. ¿Ya? Muy bien. El error de validez, no se olviden, es el error alfa, el error 1, ¿correcto? O es el error de diseño, el error alfa 1 de diseño. En cambio, la falta de precisión es el error beta, el error 2 o la falta de potencia, ¿correcto? Eso se debe a poca muestra. El error tipo alfa es de la validez, el tipo 1 por un mal diseño, donde no se responde adecuadamente a la hipótesis de investigación. O si se responde, me has dado una mentira, pues, una de dos. Y la falta de precisión es el error beta, el error tipo 2, el matemático, el que falta potencia, en el que yo no puedo responder la hipótesis porque me falta muestra. Mi estudio es no concluyente, o sea, el P no cae en la zona de rechazo. Esa es la lógica, ya está. Los tipos de sesgo entonces son, los tipos de sesgo son para el error alfa. Tiene sesgo de selección, sesgo de medición y sesgo de confusión. Selección es para conseguir los sujetos del grupo A y B que vas a mezclar. Medición es de la variable dependiente sobre todo. Y el sesgo de confusión es un sesgo C que no estaba en tu estudio, que confunde tanto al A como al B. Lo vamos a ver acá, al detalle. Entonces, selección, medición, confusión, ¿correcto? Arrancamos. El sesgo que se debe a un factor que interactúa con la variable independiente y la dependiente sin intervenir entre ambas. ¿Cómo se llama este sesgo? Es la confusión, correcto. Y si solo escogemos sujetos de los hospitales, ¿qué error tenemos? De selección de tipo Bergson, de selección. Y si no contamos con casos nuevos, ese es un error de selección, pero ¿de qué tipo? Falacia de Neyman, la falacia de Neyman. Y si el grupo de estudio cambia su conducta por sentirse observado, ese es un sesgo de medición. ¿De qué tipo? Hawthorne, el efecto Hawthorne, ¿correcto? ¿Y cómo se corrige el Hawthorne? Con el enmascaramiento, enmascaramiento. Si concluimos por el individuo en estudios que son poblacionales, ¿qué falacia hemos cometido? ¿Qué falacia? Ecológica, la falacia ecológica. Muy bien. Entonces, los huecos se llenan con confusión, selección de Bergson, selección de Neyman, medición de Hawthorne, enmascaramiento y falacia ecológica, ¿correcto? Ya está. Este error invalida el estudio. ¿Cuál es? El alfa o sesgo. Y se debe a mal ¿qué? A mal diseño o mal muestreo. Mal diseño o mal muestreo. ¿Ya? Es un error por poca potencia. ¿Cuál es ese? El beta, el tipo 2. ¿Y cómo se corrige? Aumentando el tamaño de la muestra, aumentando el N. Y ahí terminamos. Errores. Muy bien. La validez de prueba, ante prueba, ¿cuáles son? Sensibilidad y especificidad. Y post prueba, ¿cuáles son? BPP y BPN. Muy bien. Entonces, tablita de prueba de validez. La misma tabla, no cambien, la tabla de validez. Esta misma tabla. ¿Qué es sensible? La celda A, los verdaderos enfermos positivos ¿de quién? De todos los enfermos. ¿Cuál es la especificidad? La celda D, los sanos negativos verdaderos, ¿entre quién? Entre todos los sanos. O sea, entre B más D, pues, ¿no? Cuando digo enfermos me refiero a A más C. Cuando digo sanos me refiero a B más D. ¿Y qué será el valor predictivo positivo? La celda A, ¿entre quién? Entre todos los positivos, o sea, A más B. ¿Y cuál será el valor predictivo negativo? La celda D, ¿entre quién? Entre todos los negativos, entre C más D. Esa tabla es clara, ¿ya? Tienen que tenerla clara, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta celda que configura, esta celda de acá, la celda A que viene a ser los verdaderos positivos. Y la celda D que viene a ser los verdaderos negativos. ¿Correcto? Estos vendrían a ser los falsos positivos, falsos negativos. Fácil, ¿verdad? Estos son la clave. La curva que agarra estos dos, BP y BN, es la curva ROC.
Ahorita vamos a ver. Entonces ahora vamos con la otra forma de preguntar. Encuentra a los positivos de los enfermos. Mira, de los enfermos, de todos los enfermos. ¿Quién encuentra sus positivos? La sensible. Y a los negativos de los sanos. La específica. A los negativos de los sanos. Ahora al revés. Encuentra a los enfermos, pero de todos los positivos, de los positivos. ¿Quién encuentra a los enfermos? El valor predictivo positivo, BPP. Y a los sanos de los negativos, el valor predictivo negativo. Perfecto. Se usa para encontrar varios posibles enfermos. ¿Qué prueba usamos para varios posibles enfermos? Sensible de screening. Por lo tanto, este es útil cuando sale negativa, porque me descarta el caso. Y por eso se hace ¿para qué? Para los screenings, como prueba inicial, para descartar el caso. En cambio, se usa para encontrar varios posibles sanos, específica, ¿correcto? Pero es útil cuando sale positiva. Por lo tanto, lo voy a hacer ¿para qué? Para establecer diagnóstico y arrancar tratamiento. Las pruebas confirmatorias. ¿Está? Una prueba específica clásica en la semiología es la prueba patognomónica, ¿no? La más específica es la patognomónica. Ya, es directamente proporcional a la prevalencia, el BPP, e inversamente proporcional, el BP. Si sube la especificidad, ¿quién va a bajar? La sensibilidad. Para comparar sensibilidad y especificidad de varias pruebas, ¿qué curva utilizábamos? Acabo de decirles, la curva ROC. La curva ROC evalúa los verdaderos positivos con los verdaderos negativos en una curva gráfica para ver el área. Cuanto más se acerque a 100% del área, la curva es de una mejor prueba. En cambio, si quiero comparar sensibilidad, especificidad, BPP y BPN, todito de las pruebas en conjunto, ¿qué vas a usar? El LR, el Likelihood Radio. LR, Likelihood Radio, que también se llama razones de verosimilitud positiva o razones de verosimilitud negativa. ¿Ya? Así que si algún día te preguntaste, ¿por qué pido primero TAC y luego resonancia? ¿Por qué primero cortisol en orina y luego resonancia? Porque probablemente su razón de verosimilitud es mejor para uno antes que el otro. ¿Ya? ¿Por qué en el Score Center pesa 2.1? ¿Por qué en el Alvarado pesa 1.2 y el otro 1? Por su Likelihood Radio. ¿Ya? Eso es lo que sirve para gradar el peso de una prueba diagnóstica. ¿Ya? Muy bien, los primeros casos de una enfermedad, y ahí acabó epidemiología, lo tranca, pues, ahí se acaba. Ahora lo que viene es lo facilito, ya los conceptos epidemiológicos. Muy bien, los primeros casos de una enfermedad que nunca existió, o el aumento repentino de casos en el periodo de incubación, o el aumento de casos por encima de lo normal, ¿eso cómo se llama? Brote. Esta es la definición de brote de una epidemia. Ante la sospecha de un brote, ¿cuál es lo primero que se hace? El estudio de brote. El estudio de brote incluye varias fases, dentro de las cuales la definición de caso es una de las más importantes, ¿ya? Pero la clave era estudio de brote. Si aumenta la incidencia por encima del cuartil 3, ¿estaremos frente a qué? A una epidemia, ¿correcto? Reservorio, huésped, agente, vector, puerta de entrada, puerta de salida, ¿eso qué es? Eso es toda la cadena epidemiológica. Muy bien, esa es la cadena epidemiológica. Perfecto. La cadena epidemiológica. La epidemia que afecta a más de 2 países y más de una región de la OMS, que es grave y de fácil transmisión. Pandemia, ¿correcto? Si 2 pandemias se juntan, ¿cómo se llama eso? Sindemia. Por ejemplo, el VIH y la TBC. ¿Cuál es la porción de individuos sanos que contraerán la enfermedad? ¿Qué población es esa? En riesgo. La población se llama en riesgo porque están sanos y tienen riesgo de contraer la enfermedad. La disciplina de la medicina basada en la evidencia, ¿cuál es? La epidemiología, ¿pero qué tipo? ¿Social o clínica? Clínica, la epidemiología clínica, no la social. La social es de la salud pública. ¿Ya? La puerta de salida más difícil de controlar, ¿cuál es? La respiratoria. Y si el germen es muy virulento y propagado, ¿qué vas a plantear? Muy virulento y propagado. Cuarentena. Planteas la cuarentena.
Ahí se plantea cuarentena. La presencia usual o habitual de una enfermedad en una zona geográfica, ¿eso qué es? Endemia, correcto, endemia. La endemia de foco conjugado es cuando tenemos dos o más enfermedades endémicas. Por ejemplo, malaria con fiebre amarilla, foco conjugado. Leishmania con fiebre amarilla, foco conjugado, endemia, ¿ya? De foco conjugado. El aumento de enfermedad por encima del cuartil 3 de la curva endémica. Cuando aumentaba por encima del cuartil 3, ¿eso qué es? Epidemia. Epidemia, ¿correcto? Epidemia. Nuevos enfermos de los expuestos a fuentes de infección. ¿Qué tasa de ataques? Los enfermos nuevos, pero de los expuestos a la fuente. ¿Qué tasa de ataque? Primaria. Tasa de ataque primaria. ¿Correcto? Tasa de ataque primaria. El canal endémico o curva endémica, menos del cuartil 1. ¿Qué zona es esa? Éxito. Entre el 1 y el 2, seguridad. Entre el 2 y el 3, ¿ahí qué es? Alarma, ¿no? Y más del 3, epidemia, ¿no? Ahí me quedé corto. El 1, menos del 1, éxito. Entre el 1 y 2, seguridad. Entre el 2 y 3, alarma. Y más del 3, epidemia. ¿Ya está? Si afecta a todas las edades en los habitantes, ¿cómo se llama eso? Holoendemia. Holoendemia. ¿Correcto? Si dos pandemias actuaban sinérgicamente, ¿eso qué es? Sindemia, ya lo dije. Sindemia, muy bien. Pasar de enfermedades infecciosas a degenerativas, ¿cómo se llama eso? Transición pero epidemiológica. En cambio, pasar de un régimen antiguo de alta mortalidad y natalidad a uno moderno de baja mortalidad y natalidad, ¿eso qué transición es? Transición demográfica. Demográfica. ¿Y el Perú se encuentra en qué escenario? En la transición final. Estamos en la fase de transición final. Bien. ¿Cuál es el caso sospechoso? El que tiene clínica inespecífica. ¿Cuál es el caso probable? El que tiene clínica específica. ¿Cuál es el caso confirmado? El que es positivo al gold standard. Y el caso descartado, el que es negativo al gold standard. ¿Correcto? Muy bien. En contexto de una epidemia, el caso sospechoso, ¿qué se vuelve? Se vuelve probable. Y el probable, ¿qué se vuelve? Confirmado. En una epidemia declarada. ¿Ya? Muy bien. La vigilancia pasiva es cuando el paciente acude al centro de salud. La vigilancia activa es cuando el servicio de salud va en busca del paciente. Y la vigilancia centinela es cuando el servicio de salud va en busca del paciente, pero a través de un instrumento trazador. De un trazador. Esa es la centinela. Entonces la pasiva es paciente al hospital va, la activa el hospital o el servicio va al paciente, y la centinela es vamos al paciente pero vía un trazador. Vía un trazador. Muy bien. Los casos enfermos de la fuente son los casos primarios y se miden con la tasa de ataque primaria. Primarios, tasa de ataque primaria. En cambio, los casos por exposición a los primarios son los casos secundarios o poblacionales. Secundarios o poblacionales. Y se miden con la tasa de ataque secundaria. Secundaria. El caso que es detectado por el investigador, ¿cómo se llama? El caso índice o caso cero. El caso índice o caso cero. Muy bien. El avance de una epidemia o brote, ¿cómo se mide el avance de una epidemia o brote? Con las tasas de ataque y con la densidad de incidencia. El avance de una epidemia o brote se mide con tasas de ataque y densidades de incidencia. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, caso primario, nuevamente, el que está expuesto de la fuente. Caso secundario, el que está expuesto del caso primario o del caso índice. Y el caso índice es el que busca la atención en el servicio de salud. ¿Correcto? Y ahí hemos terminado el repaso de epidemiología. ¿No, chicos? Muy bien. Ahora vamos con gerencia. Gerencia también es importante. ¿Ya? Gerencia es importante. Arrancamos. ¿Qué son las atenciones?
nuevos más reingresos más continuadores. ¿Qué son los atendidos? Nuevos más reingresos. Se cuarentena y se hace notificación obligatoria, no te olvides. Vamos a se cuarentenan las enfermedades muy graves, muy raras y que tengan una fácil propagación, que tengan una fuente propagada. Esas son las definiciones: grave, raro y propagado. ¿Ya? Esa es su definición. ¿Y quiénes son de notificación obligatoria? Al menos por pregunta de examen: el dengue severo, la fiebre amarilla, el tifus exantemático, la viruela, el virus SARS, un virus nuevo de influenza, ¿correcto? Y el virus de la polio salvaje. Entonces, para preguntas: dengue severo, fiebre amarilla, tifus exantemático, viruela, polio, SARS, influenza. Hay muchas más. Por eso acá les pongo un asterisco para que revisen la norma técnica de notificación. Si estás con tiempo, dale una leída. ¿Ya? Muy bien.